Pilas Colombia presenta. Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Historias de la diáspora africana en las Américas. José Prudencio Padilla López. El almirante Padilla, como equivocadamente se le conoce, nunca obtuvo ese rango, pero sí el de general. Nació en la población de Camarones, Riohacha, el 19 de marzo de 1778. Hijo de Andrés Padilla de Sabana Larga, carpintero de Rivera, y Josefa Lucía López, mujer de abolengo tribal guayú. A sus 19 años, ingresó a la Real Armada Española como muchacho de cámara, el rango más bajo al servicio de los oficiales españoles. En 1805, a bordo del navío español, San Juan Nepomuceno, participó en la batalla naval de Trafalgar. Tras el triunfo inglés, los marinos sobrevivientes fueron hechos prisioneros, entre ellos a Padilla. Después de años de encarcelamiento, fue amnistiado y liberado. Por su valiente servicio, la corona española le otorgó el rango de contramaestre en Cartagena de Indias, estableciéndose así en el arrabal de negros de Getsemaní. El 11 de noviembre de 1811 Padilla hizo parte del amotinamiento getsemanicense, que presionó la Junta de Gobierno local para declarar a Cartagena como Estado libre, soberano e independiente. Desde entonces, participó en las gestas independentistas contra las fuerzas realistas de Santa Marta y Riohacha. Por sus éxitos fue nombrado contramaestre del Bergantín Independiente. En 1813 conoció en persona al mismísimo Simón Bolívar, aceptándolo como líder, y bajo su mando, jugó un papel protagónico en la batalla de Tolú, derrotando la fragata española, Neptuno. En reconocimiento a su victoria, el gobierno granadino lo ascendió a alférez de fragata. A pesar de sus logros y virtudes, Padilla fue foco de exclusiones por su raza, pero gracias a su liderazgo, valentía y éxitos militares, fue nombrado general de la República. Padilla también se dio a conocer por sus logros políticos como senador de la Gran Colombia. Pero su mayor logro fue el triunfo en la batalla del lago de Maracaibo en 1823. Falsamente fue acusado de participar en la conspiración septembrina en contra de Bolívar, a pesar de encontrarse preso por oponerse a apoyar su gobierno vitalicio. El tribunal encargado lo había absuelto de tales cargos. Sin embargo, en un momento de furia, Bolívar disolvió el tribunal, nombró como juez al general Urdaneta, a quien le ordenó no aceptar absoluciones. El indulto de Padilla fue anulado. Cuando Fernando VII llegó al trono español, ordenó la reconquista de la Nueva Granada a Pablo Morillo. Padilla tomó partido en la defensa de Cartagena, que duró sitiada 106 días antes de su rendición. Muchos patriotas fueron capturados y otros ejecutados, pero Padilla pudo escapar en una goleta, rompiendo la línea naval de los realistas, logrando llegar a Los Cayos, Haití, donde estaba instalado un gobierno de negros y mulatos. Padilla soñaba con replicar esa posibilidad en la Nueva Granada e hizo contacto con Alexandre Petion, uno de los líderes de aquella nación. Bolívar, aún exiliado en Jamaica, llegó a Haití, donde Padilla organizó un encuentro con Petion para organizar una expedición que retomara el proceso independentista. Así se logró la victoria naval de los frailes, en las costas de Venezuela. Sin embargo, una vez en tierra, la contraofensiva española ocasionó el regreso de Bolívar a Haití. Padilla no regresó con él, en cambio se integró a las tropas del general Manuel Piar, otro de ascendencia africana como él. Cuando Bolívar volvió a tierra firme con la segunda expedición financiada por Haití, ordenó a Luis Brión la captura y fusilamiento de Manuel Piar, por el temor de que negros, pardos y mulatos como él, iniciaran una guerra de razas, tal como había sucedido en Haití. En 1821, las tropas al mando de Padilla y Mariano Montilla, iniciaron el sitio marítimo y terrestre de Cartagena. La flota de Padilla logró entrar a la bahía de Cartagena el 24 de junio, tras librarse la batalla de la noche de San Juan, derrotando a la armada realista y consiguiendo su rendición. Más tarde, por su triunfo en el Golfo de Maracaibo, Padilla fue ascendido a general, se le dio una medalla de oro y una pensión anual de 3.000 pesos, compensación inferior a la recibida por los demás jefes militares que eran nombrados en altos cargos tras sus acciones. La desilusión de Padilla a sus aspiraciones se confirmó cuando, a pesar de haber demostrado su eficacia y valentía en batalla, no obtuvo el reconocimiento que esperaba, ser el intendente del Magdalena, cargo que le fue dado a su opositor, Mariano Montilla. A Padilla se le reconoce principalmente por su vida militar, olvidando que fue una figura política importante.
Su origen racial fue una limitación para acceder a cargos de alta jerarquía por la marginación entre las élites criollas. El conflicto con Mariano Montilla se agudizó por las acusaciones de este ante el presidente encargado, Francisco de Paula Santander, sobre las intenciones de generar una guerra de razas. Acusaciones fundadas por resentimientos personales contra Padilla, quien gozaba del apoyo popular cartagenero, logrando ser elegido senador de la República ese mismo año. Según el historiador Edison Pozo Basanta, otro aspecto desconocido de Padilla fue su afiliación a la masonería cartagenera, pues ese mismo año en noviembre, fue iniciado en la respetable Logia Beneficencia número 2 de Cartagena, una de las dos logias con la que se reactivó dicha orden en la ciudad, ya que en 1816 habían abatido columnas las logias Britannia y las Tres Virtudes Teologales, a causa del régimen del terror impuesto por Morillo. Es importante anotar que la mayor parte de los oficiales del Ejército Libertador eran masones, alcanzando una membresía de más de 70 en sus líneas. Al finalizar la Guerra de Independencia y la expulsión de los españoles, desafortunadamente se restablecieron las jerarquías de clase y razas existentes durante la colonia. Entre la élite blanca y criolla local, se generó un sentimiento de indignación por el estatus alcanzado por Padilla. Diversos incidentes dan cuenta de ello. Uno de los episodios fue el desaire de Juan de Francisco, comerciante de clase alta, al no invitar a Anita Romero, pareja de Padilla, a un baile que daría. Estas exclusiones sufridas por Padilla, lo motivaron a publicar un panfleto titulado Al respetable público de Cartagena, que decía: La espada que empuñé contra el rey de España, esa espada con que he dado a la patria días de gloria, esa misma espada me sostendrá contra cualquiera que intente abatir a mi clase parda y degradar a mi persona. Los criollos dijeron que dichas palabras eran producto de la arrogancia, señalándolas como una incitación a una confrontación entre razas. Los ataques de Montilla y ciertos miembros de la élite no disminuyeron. A pesar de todo, Padilla logró ser reelecto senador en 1825. Montilla buscó llevar a juicio a Padilla, pero los integrantes del Cabildo de Cartagena no habían considerado que su actuar fuera antipatriótico, sino todo lo contrario. El gobierno central fue retirando su apoyo a Padilla, y los mismos que antes lo habían defendido, se negaron a testificar en su favor un mes después. Padilla estaba confiado del apoyo cartagenero, pero al llegar fue apresado por Montilla, quien lo envió a Bogotá para ser juzgado y finalmente ejecutado por Urdaneta el 2 de octubre de 1828. La historiadora, Marixa Lazo, explica así sus últimos días. Su precaria situación se hizo peor. Padilla fue vinculado al complot del 25 de septiembre para asesinar a Bolívar. Fue declarado culpable de la revuelta de Cartagena y de participar en la conspiración septembrina. La mayoría de historiadores están de acuerdo en que Padilla no participó en el plan de asesinato, y muchos también lo consideran inocente de promover el desorden o incitar a una guerra racial. Daniel O'Leary muchas veces le escribió Bolívar para decirle que la gravedad de los eventos de Cartagena, pero nada pudo salvar a Padilla de la ejecución. El mensaje era claro: un líder de raza negra, parda o mulata, era una carta muy peligrosa que podía llevar a fatales consecuencias. Padilla fue ejecutado en la plaza principal de Bogotá, vistiendo su uniforme de general. Cuando el sargento a cargo de la ejecución le removió violentamente las charreteras, Padilla exclamó: «Esas no me las dio Bolívar, sino la República». En conclusión, la condena y ejecución de Padilla deben ser entendidos como un suceso que se enmarca dentro del temor irracional a que negros, mulatos y pardos llegaran a compartir instancias de poder social y político con sectores criollos. La razón fundamental de la ejecución de Padilla era su origen pardo y el temor de que por su popularidad se generara un movimiento en búsqueda de una pardocracia como había sucedido en Haití. El mismo Bolívar reconoció este aspecto en su carta a Pedro Briceño el 16 de noviembre de 1828 diciendo: Estoy arrepentido de la muerte de Piar, de Padilla y de los demás que han perecido por la misma causa. La vida de Santander representa el perdón de las impunidades más escandalosas. Lo peor de todo, es que mañana le indultarán y volverá a hacer la guerra a mis amigos y favorecer a mis enemigos. Pero lo que más me atormenta, es el justo clamor con que se quejarán los de la clase de Piar y de Padilla. Dirán que he obrado en favor de ese infame blanco, que no tenía los méritos de aquellos famosos servidores negros, pardos y mulatos a la patria.